El propósito de este artículo es comparar las diferentes opciones de simulación en Safran Risk y Arroba Risk para Excel. Exploraremos una serie de opciones presentes en ambas aplicaciones que generalmente son oscuras para muchos profesionales, a saber, los métodos de muestreo, la convergencia y la correlación. ¿Cómo se comportan y comparan Arroba Risk y Safran Risk cuando ejecutamos una simulación Monte Carlo con el mismo modelo de costo de proyecto y cambiamos diferentes configuraciones? Al final de esta comparación, habremos explicado claramente si cambiar estas opciones de simulación en su modelo para Arroba Risk y Safran Risk representa un cambio significativo en sus resultados simulados. Concluiremos comparando ambas aplicaciones y recomendando las mejores prácticas para definir su configuración de simulación. Arroba Risk es posiblemente el paquete de simulación Monte Carlo más popular que se ejecuta sobre Excel. Esto tiene poderosas ventajas, dado que primero usted construyó su modelo determinista sobre Excel y solo entonces colocó su capa de simulación encima, es muy fácil entender el modelo. En otras palabras, Arroba Risk no es una caja negra que requiera que aprenda y use código como en MATLAB, R, Python. Viene con un precio, que es la eficiencia. Tener que lidiar con capas diferentes computacionales, es decir, su módulo de simulación encima de la capa informática de Excel, el Arroba Risk es comparativamente más lento al compararse con otros métodos más puros. Por otro lado está Safran Risk. Es probablemente el simulador integrado de riesgos de costos y cronogramas más poderoso en el mercado en estos días. Básicamente, le permite integrar para un proyecto su cronograma y su presupuesto y realizar simulación Monte Carlo específicamente enfocada hacia ese objetivo. Realizar un análisis robusto de un proyecto en sus dos dimensiones básicas, tiempo y costo. Ahora, para comparar ambas aplicaciones necesitamos un terreno común. Las versiones anteriores de Arroba Risk, antes de las versiones 8.0, permitían la integración del análisis de riesgos de cronograma a través de Microsoft Project. Esta opción ya no está disponible para una eventual comparación con Safran Risk. Por otro lado, Safran Risk tiene una potente función de simulación centrada en el análisis de riesgos de cronogramas y es precisamente aquí donde no encontramos puntos en común con el Arroba Risk. Sin embargo, Safran Risk permite una simulación de costos única. En otras palabras, no necesita un cronograma en Safran Risk para ejecutar únicamente una simulación de modelo de costos. Se puede hacer únicamente sobre la base de un presupuesto probabilístico para el análisis de riesgo de costos. En cualquier caso, no queremos necesariamente comparar el rendimiento general. Solo queremos centrarnos en cuestiones específicas relacionadas con el muestreo, la convergencia y la correlación, ya que son configuraciones que usted especifica en ambas aplicaciones del software. Este será el foco de esta discusión, la comparación de estas características tanto en Arroba Risk como en Safran Risk. Nuestro modelo de prueba es simple. Es un modelo aditivo de 20 costos diferentes que simplemente se suman en una cantidad total de un valor más probable de aproximadamente 25 millones de dólares. A propósito, he creado estos costos individuales con grandes asimetrías del lado derecho. Es decir, hay más probabilidad de un exceso en el costo en lugar de un ahorro en el costo, en comparación con el valor más probable. Por ejemplo, observe cualquier costo, diga el costo 7. Tiene un mínimo de $600,000, un valor más probable de $700,000 y un máximo de $2 millones. Arroba Risk mostraría que esta curva se presenta como una distribución PERT de la siguiente manera. Con Safran Risk definimos una incertidumbre, no un riesgo, para capturar las mismas variaciones absolutas de esta línea de costo utilizando la distribución Beta-PERT homóloga. La siguiente tabla muestra el presupuesto de costo total para este proyecto de ejemplo. Observe que la columna de valor más probable muestra una suma total de exactamente $20 millones. Tenga en cuenta, sin embargo, que en la última columna denominada distribución
muestra un valor ligeramente superior a 25 millones de dólares, que es su valor esperado o media o promedio simple. ¿Por qué entonces existe una diferencia tan significativa entre el valor más probable o moda y el valor promedio o esperado? La respuesta a eso radica en la naturaleza asimétrica de las curvas que conforman esta estimación de costos. Al volver a la figura 1 para el costo 7, verá que el valor más probable o cúspide de la distribución es $700,000, pero tiene un valor esperado o medio de $900,000, que evidentemente está desplazado hacia la derecha, impulsado por la naturaleza altamente asimétrica del valor máximo de cola extrema derecha de $2 millones. En otras palabras, la media se separa de alguna manera de su moda centrada o del valor más probable por el valor extremo máximo unilateral, lo que hace que el promedio sea mayor que la moda. Trataremos esas sutilezas en otro artículo. En este punto, basta con decir que las distribuciones fuertemente asimétricas como tales plantean casos interesantes para el análisis. Esto es lo que sucede en el mundo real. Cualquier gerente de proyectos experimentado le dirá que es mucho más probable que termine con costos adicionales en lugar de ahorros en comparación con las estimaciones más probables de una actividad determinada. Tanto Arroba-Risk como Safran Risk permiten elegir su método de muestreo. En nuestras capacitaciones a menudo encontramos a muchas personas que intentan resolver esto y se preguntan si se inscribieron en un curso de simulación de Monte Carlo y terminan discutiendo sobre muestreo latino hipercúbico. Esta confusión surge simplemente por dos métodos diferentes para generar los números aleatorios en la simulación, sumados al hecho de que uno de estos métodos, el de Monte Carlo, el más simple, ha reemplazado el nombre de estas técnicas generales. Es más simple de lo que parece. A finales de la década de los 1940, Stanislaw Ulam inventó la versión moderna del método de cadena de Markov Monte Carlo mientras trabajaba en proyectos de armas nucleares en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Inmediatamente después del gran avance de Ulam, John von Neumann comprendió su importancia. Von Neumann programó la computadora ENIAC para realizar cálculos de Monte Carlo. Por otro lado, el muestreo latino hipercúbico, MLH, fue descrito por primera vez por Michael McKay del mismo Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1979. En el muestreo aleatorio, o lo que se ha llamado popularmente como Monte Carlo, se generan nuevos puntos muestrales sin tener en cuenta los puntos muestrales generados previamente. No es necesario saber de antemano cuántos puntos en muestra se necesitan. Por otro lado, en el muestreo latino hipercúbico, MLH, primero se debe decidir cuántos puntos de muestra usar y para cada punto de muestra recordar en qué fila y columna se tomó el punto de muestra. En otras palabras, latino hipercúbico es un algoritmo más elaborado para generar números aleatorios. Al generar números secuenciales, piensa dónde colocarlos, por así decirlo, dependiendo de lo que se haya generado previamente. No queremos entrar en las matemáticas subyacentes elaboradas de estos algoritmos. Piénselo de la siguiente manera. El muestreo latino hipercúbico garantiza que el conjunto de números aleatorios sea representativo de la variabilidad real, mientras que el muestreo aleatorio tradicional, a veces llamado muestreo de fuerza bruta o muestreo de Monte Carlo, MMC, es solo un conjunto de números aleatorios sin ninguna garantía. En otras palabras, MLH siempre supera a MMC. Al principio normalmente se necesitan unos segundos más para pensar, pero con el tiempo suele superar en fracciones de segundo y acaba generando una curva más suave y convergente. La gente a menudo me pregunta, entonces, ¿cuándo debo usar MMC en lugar de MLH? Mi respuesta es, a menos que te hayan indicado que hagas lo contrario para usar fuerza bruta, use siempre el muestreo latino hipercúbico. No pierda el tiempo decidiendo. Usar muestreo en Monte Carlo es un clásico. Es como conducir un Ford Mustang 1969 de 8 cilindros por el mero hecho de hacerlo, cuando podría estar conduciendo un automóvil alternativo contemporáneo y eficiente con todo tipo de ventajas y accesorios. A algunas personas les gusta lo clásico, usarían Monte Carlo.
también conducirían la hermosa fuerza bruta del Mustang. Hay algo mejor ahora llamado muestreo latino hipercúbico. Úselo. Punto. Observe el siguiente cuadro que compara las simulaciones bajo ambos métodos de muestreo, Monte Carlo y latino hipercúbico, con 400 iteraciones considerando correlaciones. En @risk solo se necesitan 5 y 6 segundos respectivamente para generar cada simulación. Ambas curvas se superponen exactamente entre sí. Sus parámetros calculados son ligeramente diferentes, pero estamos hablando de la misma curva. Si tuviéramos que aumentar el número de iteraciones de 400 a 50.000 bajo @risk, el tiempo de simulación permanece aproximadamente igual en 37 y 39 segundos respectivamente para MMC y MLH. En otras palabras, para este modelo en particular, cualquiera de los métodos dura aproximadamente el mismo tiempo, entre 1300 y 1400 iteraciones por segundo. En Safran Risk, generar la distribución de costos bajo ambos métodos de muestreo con 50.000 iteraciones toma respectivamente 14 segundos bajo muestreo Monte Carlo y 20 segundos bajo muestreo latino hipercúbico, resultando ser un 55% más rápido en general en comparación con @risk, a una velocidad promedio de más de 2.900 iteraciones por segundo. Sin embargo, estos resultados también muestran que ambos métodos de muestreo producen esencialmente curvas idénticas para todos los propósitos prácticos. Tanto Safran Risk como @risk incluyen una capacidad de monitoreo de convergencia para ayudar a evaluar la estabilidad de las distribuciones de salida durante una simulación. A medida que se ejecutan más iteraciones, las distribuciones de salida se vuelven más estables. Es importante ejecutar suficientes iteraciones para que las estadísticas generadas para sus resultados sean confiables. Sin embargo, en algún momento, el tiempo dedicado a iteraciones adicionales se desperdicia esencialmente porque las estadísticas de salida no cambian significativamente. La configuración de convergencia controla cómo la convergencia de los resultados de la simulación es monitoreada por Safran Risk o @risk mientras se ejecuta una simulación. El software monitorea un conjunto de estadísticas de convergencia en cada distribución de salida durante una simulación. Durante el monitoreo, calcula estas estadísticas para cada salida a intervalos seleccionados, como cada 100 iteraciones a lo largo de la simulación. A medida que se ejecutan más iteraciones, la cantidad de cambio en las estadísticas disminuye, hasta que se alcanza la tolerancia de convergencia y el nivel de confianza especificados. Por ejemplo, observe el siguiente cuadro de configuración de convergencia en @risk. Cuando marque la opción Enable Convergence Testing, habilitar prueba de convergencia, también debería haber colocado el número de iteraciones en automático. Primero, decida con qué frecuencia desea que el software se detenga y reevalúe la convergencia. Déjelo como está en 100 iteraciones. Cada 100 iteraciones, @risk o Safran Risk se detendrán y evaluarán, de acuerdo con los siguientes parámetros, si se continúa simulando hasta lograr la convergencia deseada. Con la tolerancia de convergencia establecida al 1% y el nivel de confianza al 95%, el software probará cada 100 iteraciones para la media acumulada y el percentil 80 acumulado. Cuando comienza la simulación, el software evaluará la media y el percentil 80 de las primeras 100 iteraciones y almacenará temporalmente estos valores. A continuación, generará el segundo conjunto de 100 iteraciones adicionales y luego podrá calcular acumulativamente la media y el percentil 80 de las primeras 200 iteraciones. Después de almacenar este segundo conjunto de valores, podrá comparar la variación relativa de la primera media con la segunda media y el primer P80 con el segundo P80. Ahora está listo para comparar estadísticamente estos valores calculados con el umbral de tolerancia del 1% al nivel de confianza del 95%. Si cualquiera de estas comparaciones porcentuales tiene un valor absoluto por encima del nivel de umbral del 1%, intentará una tercera ronda de 100 iteraciones adicionales. Continuará haciendo esto hasta que el último conjunto de 100 iteraciones logre una variación relativa de menos del 1% a un nivel de confianza del 95%. Luego,
detendrá la simulación. Evidentemente, cuanto mayor sea el número de iteraciones, menores variaciones porcentuales tendrán estos valores acumulados calculados. Llegará un momento de muy baja variación donde las 100 iteraciones incrementales no cambiarán significativamente las estadísticas probadas de la media y el percentil 80. Safran Risk posee una herramienta de prueba de convergencia muy simple. En la pestaña Análisis, marque las opciones Stop on Convergence, detener en convergencia, y define la configuración. Después de haber definido que el costo medio del proyecto y el costo del proyecto al P80 serán las estadísticas a monitorear, ya que excluimos las duraciones, ya que no hay cronogramas presentes en este modelo, usted define el mismo conjunto de parámetros. El tamaño del lote de iteraciones de las iteraciones definidas por defecto también en 100. El umbral de tolerancia definido aquí es al 1% y el nivel de confianza del 95% en el que se evaluará estadísticamente este umbral. Comparativamente ejecuté varias simulaciones en diferentes condiciones tanto para Arroba Risk como para Safran Risk. Por ejemplo, la siguiente figura compara dos simulaciones. Arroba Risk requirió 400 iteraciones para converger a un nivel de confianza del 99% utilizando una tolerancia del 1%, considerando correlaciones bajo el muestreo latino hipercúbico. Arroba Risk tardó 6 segundos en ejecutarse. Con el mismo objetivo de configuración de convergencia, Safran Risk requirió 1000 iteraciones y se simularon en menos de un segundo. Cuando comparé ambas curvas ajustadas, las mismas se ven así. La curva azul de Arroba Risk deja una cola a la derecha bastante más delgada, siendo su P80 aproximadamente 26,2 millones de dólares, mientras que el P80 generado por Safran Risk está cerca de 26,4 millones de dólares, una diferencia del 0,6%. Cuando se generan curvas después de simular respectivamente 50,000 iteraciones para Safran Risk y Arroba Risk, sus curvas comparadas se ven así. El P80 bajo Arroba Risk se acerca a 26,3 millones, mientras que el P80 bajo Safran Risk permanece por debajo de 26,4 millones, una diferencia del 0,3%. La media, por cierto, es esencialmente la misma, una diferencia de 14 centavos en un océano de más de 25 millones de dólares. O sea, una diferencia de 0,000006%. Esto siempre es así. Debido al teorema del límite central, la convergencia siempre se logra primero en la media y no en cualquier otro estadístico. Si tuviéramos que probar la convergencia, por ejemplo, sobre la desviación estándar, Arroba Risk permite esta prueba de convergencia, pero Safran Risk no lo hace, necesitaríamos más de 30,000 iteraciones para converger en lugar de solo 400 iteraciones para la media y el percentil 80. En cualquier caso, después de solo 400 iteraciones recomendadas y simuladas con Arroba Risk por la convergencia aplicada, el gráfico todavía se ve irregular y no lo suficientemente suave. La curva roja muestra las 400 iteraciones frente a la curva azul ajustada teórica. Además, inclusive las 1000 iteraciones después de que se haya aplicado la convergencia en Safran Risk todavía no produce una curva lo suficientemente suave para mi gusto. Por lo tanto, aunque he probado la convergencia durante muchos años, todavía no estoy lo suficientemente convencido de que me brinde el número requerido de iteraciones que necesito para una curva suave de alta calidad. Un método alternativo es mirar manualmente la simulación en vivo actualizando el gráfico deseado y prestando atención a las estadísticas deseadas. En Arroba Risk, coloque una gran cantidad de iteraciones en el cuadro, digamos 100,000 iteraciones, active el modo de demo y comience a simular y pausar hasta que sienta que su curva se vea tan suave y sus estadísticas tan estables como los desee. En ese punto, con sus iteraciones, cuando comienza a ver que el gráfico ya no cambia significativamente, ha alcanzado un nivel de convergencia logrado empíricamente. En el caso de Safran Risk, dado que posee un motor de simulación mucho más rápido, podrá predefinir su número de iteraciones lo suficientemente alto por encima del nivel recomendado por su herramienta de prueba de convergencia. Además de ser ciertas o inciertas las variables de entrada de un modelo de análisis del riesgo,
pueden no estar correlacionadas o correlacionarse entre sí. Probablemente debido a que provienen del mismo origen, un par de variables podrían comportarse en la misma dirección, correlación positiva, o de manera inversa, correlación negativa. Las variables correlacionadas dependen unas de otras. Es extremadamente importante reconocer correctamente las correlaciones entre variables. De lo contrario, su modelo podría generar resultados sin sentido. Por ejemplo, en este modelo hemos elegido al azar 14 pares de variables que podrían estar correlacionadas. En este diagrama de correlación se muestra una correlación positiva muy alta entre los costos 13 y 18. En otras palabras, cuando el costo 13 experimenta un número elevado en sus iteraciones, es muy probable que el costo 18 también muestre un número muy alto y viceversa. Por otro lado, los costos 3 y 7 tienen una correlación alta pero negativa, con un coeficiente de menos 0,80. Su diagrama de dispersión se ve de la siguiente manera. Las correlaciones se pueden activar o desactivar en @risk o Safran Risk. Es un poco más fácil hacerlo en Safran Risk porque solo requiere marcar o desmarcar una opción en la pestaña de Settings, configuración. @risk requiere un poco más de formulación de Excel con una fórmula condicional de tipo sí. En cualquier caso, la simulación con o sin correlaciones producirá resultados potencialmente diferentes dependiendo de una serie de características como el signo de la correlación, la relación funcional de las variables de entrada, la magnitud absoluta de los coeficientes de correlación y la asimetría relativa de las distribuciones. Observe cómo se comparan los resultados correlacionados y no correlacionados para una simulación en la que se ejecutaron 50.000 iteraciones con @risk. Las medias son iguales al centavo en los escenarios correlacionados y no correlacionados. Sin embargo, al comparar los P80, el escenario no correlacionado marca 26,14 millones, mientras que el correlacionado muestra 26,34 millones, $200,000 de diferencia del 0,8%. Haciendo la misma comparación usando Safran Risk, observamos el siguiente gráfico. P80, el escenario no correlacionado, también marca 26,14 millones. El que es correlacionado muestra 26,43 millones. $290,000 o una diferencia del 1,1%. Estas diferencias se deben al hecho de que ambas aplicaciones utilizan algoritmos diferentes para autocalibrar sus matrices de correlación. Las matrices de correlación en algunas aplicaciones se calculan a partir de datos históricos, pero rara vez de forma coherente, especialmente si calculamos estos coeficientes obteniendo opiniones de expertos. Las correlaciones se calculan por pares y luego se ponen en forma de una matriz simétrica. No hay garantía de que esta matriz satisfaga el requisito de ser una matriz definida positiva. Para un caso típico con docenas o inclusive cientos de factores de riesgo, esto es casi imposible. Cualquiera que sea el origen del problema, a menudo se nos presenta una matriz de correlación inconsistente y se nos pide que la solucionemos. Hay varios algoritmos para hacer esto y claramente @risk y Safran Risk utilizan diferentes metodologías para abordar el mismo problema. Por ejemplo, después de corregir las inconsistencias, la matriz corregida de @risk se ve así. Safran Risk generará una matriz de correlación ligeramente diferente. Evidentemente, los resultados simulados serán diferentes si las matrices utilizadas para calcular las correlaciones son diferentes. Estas ligeras diferencias se pueden observar al comparar las simulaciones de @risk y Safran Risk conteniendo correlación. Concluimos. 1. En comparación con @risk, Safran Risk tiene un motor de simulación mucho más rápido, probablemente porque no tiene que basarse sobre una capa computacional encima del Excel. 2. Utilice siempre el muestreo latino hipercúbico. 3. Las pruebas de convergencia tanto en Safran Risk como en @risk tienen configuraciones muy similares. Sin embargo, cuando se ejecutan las pruebas de convergencia, es posible que le den una respuesta menor a la deseada del número de iteraciones a utilizar. En su lugar, utilice un enfoque manual para lograr el número deseado de iteraciones en su simulación. 4. La correlación es relevante. Podría importar un poco, podría importar mucho, especialmente cuando sus decisiones se toman en la cola de su distribución. Por ejemplo, en el P80. 5.
Arroba Risk y Safran Risk pueden variar levemente en sus enfoques para el manejo de las correlaciones.